Bienvenidos, feliz martes. Hoy es el día. Bueno, ayer fue el día del cumpleaños de Mourinho, 63 años. ¿Cómo se nos pasó esto, Dios mío? Me he dado cuenta ahora que precisamente iba a hablar del técnico portugués con el que jugamos mañana o contra el que jugamos mañana, pero es que hoy es la rueda de prensa también de Arbeloa. Ahí estaremos en directo a partir de las 7:15 hora de España. Rueda de prensa de Arbeloa y un jugador, todavía no sé quién, luego nos enteraremos. Pero habla Mourinho, que tampoco sé la hora, mira que he buscado, pero en algún momento va a hablar y, y aquí buena cuenta vamos a dar, porque lástima que no podamos estar en esa rueda de prensa, pero porque la pregunta es clara, ya lo dijimos en su día, es el momento, ya por fin, es increíble, porque después de 3 años ya me contaréis si no ha habido una sola ocasión para hacerlo, de preguntarle por Negreira y de todo aquello que decía en su día, con mucha razón, desde luego, sobre el porqué en Europa y todo lo que él iba sospechando en España, ¿no? Porque ayudaban a los que iban de Blaugrana. ¿Qué estaba pasando ahí? Algo estaba pasando. Es que en aquellas preguntas del porqué, la cara de Mourinho era como de pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él sabía que ahí debajo había algo muy chungo, como cuando se quejó del tema de los árbitros en Turquía también, y que se supo al cabo de muy poquito tiempo. Ahí sí que estuvo muy pegado a lo que iba a ocurrir más tarde. En España se tardó un poquito más porque lo de España ha sido más grave que cualquier otra cosa en el mundo del fútbol, que es que un club le haya pagado durante más de 2 décadas a un jefe arbitral, en concreto el Barça, del que se quejaba Mourinho porque sabía que algo ahí extraño estaba pasando, que era muy raro. Pues a ver si alguien le pregunta, caramba. Como dije el otro día, yo creo que una vez se intentó, tras estallar el caso Negreira, en marzo, creo que fue marzo de 2023, marzo o abril, era un partido, creo recordar, de la Real Sociedad contra la Roma. Mourinho estaba por aquel entonces en la Roma, ¿cómo se llama?, de Conference League, y el jefe de prensa de la Roma paró aquello. No, 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 sobre eso no. Hostia, tío, ya. Claro, un italiano que más le da a él, ¿no? Pero estaba la gente ahí relamiéndose. Y después de aquello, nada. Nada, este tío ha concedido entrevistas, ¿eh? Ojo, ruedas de prensa, claro, de los portugueses, porque a los portugueses les importa, pues como decía Figo en su día, mira, yo soy portugués. O sea, pues les importa lo suyo, claro, ¿qué más le dará todo lo demás, no? Pero bueno, incluso ahí, coño, si los portugueses, si es que al final somos primos hermanos, ¿no? Ahí todos en la península ibérica. Aparte, que cuando el Barça ha viajado a jugar con el Benfica, ¿os acordáis? Una de las últimas golfadas del Barça en Europa, no puede hacerlas tan gordas como en España, pero que además se viralizó la imagen de un aficionado del Benfica que hacía así, como de que robáis, ¿no? ¿Os acordáis? Vaya, ahí le podían haber preguntado, caramba. Pero bueno, que no estaba Mourinho todavía en el Benfica, ¿eh? No estaba Mourinho todavía en el Benfica. Oye, hay una historia de Mourinho que yo, con Carvajal, que no es que no supiese, porque sí que es verdad que Carvajal se fue, o sea, volvió al Real Madrid cuando se fue Mourinho y entró Ancelotti. Pero es verdad que durante los años de Mourinho hubo una serie de canteranos del Real Madrid que debutaban, que tenían oportunidades y entre los cuales, no me daba para tanto la memoria, no recordaba si Carvajal había tenido muchas. Bueno, pues esto está publicado en el diario AS ayer y dice así, la visión, Manu de Juan lo firma, la visión de Mourinho con Carvajal, no tener ni un mísero minuto. Esta frase no la dijo Mourinho, a pesar de que el titular ya confunde un poquito. Pero bueno, vamos a leerlo. Ahí es puro clickbait porque bueno, venía de la portada de AS y más o menos insinuaba esto. Entras y pues ves que esto no es exactamente así y que es una frase pronunciada por el propio Carvajal en su día, que era lo que iba a tener con Mourinho, ni un mísero minuto, o lo que había tenido con Mourinho, ¿no? El capitán se marchó al Leverkusen ante el ninguneo del portugués. Esto también es un poco gratuito, o sea, ninguneo es una expresión también peyorativa, pero bueno, dice, un año después Mou era despedido y Dani regresaba a la Casa Blanca donde ha ganado 6 Champions. Eh, Fijaos, ya como en el título y en el subtítulo ya hay un poco aquí de mala folla contra don José, ¿eh? Hay un poquito ahí. Bueno, eh,
Real Madrid, José Mourinho se vuelven a ver las caras, será el primer encuentro, bla, 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 bla. Aquí hay uno que sí trabajaba a las órdenes de Mou en Valdebebas, pero sin verse nunca en sintonía con el ahora técnico del Benfica, es Dani Carvajal. No tiene el actual capitán del Real Madrid buen recuerdo de Mourinho, y tiene razones para ello. El portugués hizo debutar a varios jugadores de la cantera con presencias testimoniales, pero suficientes para entrar en los libros de historia del Madrid. Nacho, Alex, el hermano de Nacho, Sarabia, Morata, José, Casado, Mateos, del Casado este no me acuerdo, Mateos, y curiosamente Carvajal, bueno, yo añadiría a este chico José Rodríguez, aquel que luego se fue, creo que está jugando en Israel, que por lo visto era de etnia gitana, ¿no? ¿Os acordáis, no? Aquel chaval que debutó con Mou. Y curiosamente, Carvajal no tuvo su oportunidad pese a ser uno de los pilares de aquel Castilla de Alberto Toril, que ascendió a segunda y fue el mejor equipo de aquel curso en segunda B. Hubo un episodio clave. El 17 de diciembre de 2011, el Castilla recibía en casa al Alcalá y para ese duelo Mourinho había avisado a Toril de que quería hacer debutar a Carvajal 3 días después en la vuelta de 16avos de final de la Copa ante la Ponferradina, tras haber ganado 0-2 en la ida. Por eso el portugués solicitó al entrenador del Castilla que Dani no jugase más de una hora, para estar fresco para su puesta de largo con el primer equipo. Por cierto, esta imagen entre los dos, que os amplío ahora, recuerdo aquel partido perfectamente, se acababa de ir Mourinho del Real Madrid, era uno de los primeros partidos de Ancelotti con el conjunto blanco, y fue en Miami o Orlando. Ya no recuerdo si fue en Miami o Orlando este partido, pero fue el primer cara a cara primer y único, creo. No, luego jugó el Manchester United, le ganamos al Manchester United de Mourinho en la final de la Supercopa del 17. Pero bueno, aquel era el primer cara a cara y mira, se cruzaron Mourinho y Carvajal. Bueno, seguimos. Por lo tanto, le había pedido eso, ¿no? Que jugase no más de una hora, se lo había pedido a Toril para luego utilizarle en ese partido de Copa. Y ese era el plan, pero se torció. A los 52 minutos el Castilla estaba con 9 tras las expulsiones de Pedro Méndez en la primera parte y de Morata, y con ese contexto y con el filial apretando para salvar el empate sin goles, cosa que logró, Toril no se pudo permitir darle descanso a Carvajal, que jugó los 90 minutos. Aquello enfureció a Mourinho. Es que, tío, me lo imagino. El otro ahí acojonado diciendo, hostia, tengo que empatar el partido, pero aquí Mourinho me ha pedido que no juegue más de una hora. Bueno, aquello enfureció a Mourinho, que desde entonces perdió cualquier interés en el lateral derecho blanco, pese a que pasaba ciertos apuros en esa posición. Pues ese curso fue el que certificó el paso de Ramos a ser central, es cierto. ¿Sería así aquello? ¿De verdad se pillaría un enfado Mourinho con aquello? O sea, no entendería que el Castilla también se la estaba jugando. Hombre, conociendo a Mou, se preocupaba de lo suyo, ¿no? Dice, el propio Carvajal lo recordaba con cierto pesar en el reportaje sobre su carrera que hizo el programa de Real Madrid Televisión Campo de Estrellas. Dice Carvajal, me fui a Leverkusen sin haber debutado con el primer equipo. Para mí fue algo triste. Veía a Sarabia, Morata, Alex, Nacho, todos habían debutado, habían tenido su oportunidad y yo no. Era triste después de 10 años en el Madrid no haber tenido un mísero minuto. Con lo cual, la frase es de Carvajal. Su agente en esa época, a día de hoy, Ginés Carvajal, curioso, ¿no? Los dos con el mismo apellido y no son familia, hasta donde yo sé. Le habló con franqueza a él y su familia y le dijo, yo me preocupaba si renovando y siguiendo en el Castilla podría tener... Decía aquí Carvajal. Dice, yo me preocupaba si renovando y siguiendo en el Castilla podría tener minutos, pero Ginés fue muy claro. Me dijo, no vas a tener oportunidades. Es una realidad y hay que asumirla. Fijaos esto para un futbolista del Real Madrid, de canterano, que sale y que cree, que a lo mejor sale para toda la vida ya, ¿eh? O sea, lo que es, no me quieren en el Madrid, me tengo que ir. Oye, y luego vuelve el tío y es historia viva del Real Madrid. Quizá uno de los... Bueno, el que más Champions tiene, desde luego, ¿no? Español, junto con Nacho, por supuesto. Pero claro, más protagonista que Nacho en todas, ¿no? Y bueno, o sea, una auténtica leyenda del club, ¿no? Que se tuvo que ir en su momento. Dice, yo tenía miedo a salir, pero dije que quería ser jugador del primer equipo y que si tenía que salir fuera a demostrarlo, lo iba a hacer. Mariano Carvajal, padre del jugador, también lo veía claro en el documental. Decía, yo no iba a tener oportunidades, por lo menos ahora, o lo que es lo mismo, mientras estuviese José Mourinho en el banquillo. Esto ya lo pone el periodista de su puño y letra, porque el padre no dijo eso de mientras estuviese José Mourinho en el banquillo.
Y Mourinho acababa de ganar la Liga de los 100 puntos, por lo que su presencia en el Madrid estaba garantizada. Toril, al que Mourinho también dedicó desplantes públicos y miró siempre con cierto desdén, pero no me acordaba yo de eso, entendió la decisión de Carvajal de irse al Leverkusen para buscarse la vida. Vio que en ese momento las puertas del primer equipo las tenía cerradas y optó por una solución lógica, que por cierto fue la de irse cedido. El tiempo dio la razón a todos, menos a Mou. Carvajal hizo un año brillante en el Bayern, fue nombrado mejor lateral derecho de la Bundesliga y volvió al Madrid para ganar, entre otras cosas, 6 Champions. Pero para ello se tuvo que ir Mou, cuya misión para el talento del de Leganés queda ahora con el tiempo como aliado en claro entredicho. Aquí hay un poco de... Porque Mourinho, a ver, o sea, si no acertó ahí con Carvajal, o porque Carvajal era muy joven y a lo mejor tenía que salir para hacerse un hombre, coño, Mourinho ha acertado con un montón de jugadores, caramba. Entre ellos Modric, el que trajo al Madrid a Modric fue Mourinho. Que luego, hostia, me da rabia, macho, tanto periodista tirando siempre mierda a Mou, tío. Bueno, y ya para terminar, una cosa con la que me he encontrado, que es muy curiosa, le hicieron una entrevista a Xabi Alonso hace tiempo en la que habla, fijaos, con qué premonición habla de sí mismo en el Madrid, sin saber que se iba a referir a sí mismo. Se estaba refiriendo a Benítez por aquel entonces, y vais a ver cómo pregunta el periodista de por qué no habría triunfado Benítez en el Real Madrid tras haberlo hecho en Liverpool ganando una Champions. ¿Cómo puede ser que un entrenador como Rafa Benítez no triunfe en un Madrid que conoces muy bien? Porque el fútbol es muy complicado y el fútbol no es una ¿El fórmula fútbol o los matemática. vestuarios? El fútbol, los vestuarios, la gestión de un grupo es muy complicado, ¿no? Y al final tú puedes ser el mejor futbolista que llegas a un equipo y puedes no funcionar. Tú puedes ser el mejor entrenador que llegas con los mejores jugadores y puede no funcionar. Por lo tanto, yo creo que un entrenador no es solo el que más sabe de fútbol o el que más sabe de táctica, sino también el que sabe gestionar a un grupo, sabe ganarse a la gente y en eso para mí eso es lo que engloba un gran entrenador, ¿no? El que sabe combinar todos esos factores, el que sabe tener mano izquierda, pero el que sabe apretar también, el que sabe delegar, pero sabe tomar las decisiones, es muy complicado. Joder, es tener mano izquierda, ganarse a la gente, una serie de cosas que dices, madre mía, espérate, esto se ha parado, ¿no? El vídeo este. Bueno, ya había llegado al final. Qué curioso, ¿eh? Quizá el mejor consejo que le ha podido, a lo mejor darle a Arbeloa, mira, chico, ya que no lo he podido hacer yo, intenta hacerlo tú y que sea de alguna manera pues una continuación de lo que yo no pude hacer. Y Arbeloa va por buen camino. Venga, hoy habla 7:15, hora de España, ya estaremos en directo. Nos enteraremos cuando hable Mourinho para... Espera. Nos enteraremos cuando hable Mourinho para ver si le han preguntado. De verdad, como no le pregunten por eso, porque ya mañana después del partido, ¿ya qué? ¿Ya qué? Hoy es el día, tío. Podemos tener ahí un gran titular. Ojalá Dios. Porque es que además me niego, bueno, también Mourinho puede salir, como decía el otro día, por la de no voy a comentar nada de eso, ya lo dije en su día, ¿no? Mejor, tío. Pero sería una gran reedición del Porqué, tío. Es el Porqué 15 años después. O sea, es la continuación. Es como la reedición esa de Karate Kid, tío. Después de no sé cuántos años ya te lo vuelven a poner, una cosa nueva, ¿no? La continuación de aquello. Sería muy, muy bonito, periodísticamente brutal. Lástima no poder estar ahí. Venga, que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid. Nada, felicitemos al bueno de don José y ya a ver qué nos cuenta hoy. Chao.